La misa, legado pagano o cristiano. Tiene el sacerdote el poder de convertir los elementos del pan y el vino, literalmente, en cuerpo y sangre de Cristo durante el rito de la misa. Está la creencia católica de la transustanciación basada en las Escrituras. Si Cristo rompió el pan, ¿por qué los sacerdotes católicos sirven una hostia completa? ¿Por qué es de forma redonda? A los que estudian todo lo que la Biblia dice acerca de este asunto, se les hace notorio que nuestro Señor habló de su cuerpo y de su sangre en un sentido simbólico. Simplemente quiso decir que aquellos elementos representaban simbólicamente su cuerpo y su sangre. Sabemos que estos elementos no se convirtieron en la propia sangre y cuerpo de Cristo cuando Él los bendijo, porque Él, personalmente, estaba aún allí. Estaba sentado ante ellos antes, durante y después de que tomaron del pan y la copa. De la misma manera la Biblia menciona en forma figurada el acto de comer un cuerpo, beber sangre o de tener hambre y sed de justicia, etc. Todas estas frases son usadas como expresiones simbólicas. Jesús dijo una vez, yo soy la puerta, Juan 10, 9. Es evidente que nadie supone que el Señor se convirtiera, efectivamente, en una puerta. Es evidente que esta expresión es figurativa. En otra ocasión el Señor dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, Juan 15, 5. Ciertamente que no quiso decir que se había convertido en una vid. A pesar de esto, al católico se le exige que crea estrictamente que los elementos se convierten en realidad en el cuerpo y sangre de Cristo. Si no aceptan este dogma, les dicen que se perderán eternamente. Así lo proclamó el Concilio de Trento cuando definió como doctrina oficial la transustanciación y pronunció maldiciones sobre cualquiera que la negara. El Catecismo del Concilio de Trento mandó a los sacerdotes que explicaran que no solamente los elementos de la misa contenían a Cristo de un modo completo, por consiguiente, cuando el sacerdote lo ofrece, se cree que está realmente sacrificando a Cristo de nuevo. Por esto se llama el sacrificio de la misa, y la renovación del sacrificio de la cruz. Los libros de catecismo enseñan que la razón por la cual la misa es el mismo sacrificio que el del Calvario, es porque la víctima en cada caso es Jesucristo mismo. En el Antiguo Testamento se debían ofrecer constantes sacrificios porque estos no eran perfectos. Sin embargo, cuando el sacrificio perfecto fue realizado por medio de la muerte de Jesucristo, no hubo más necesidad de repetidos sacrificios, por lo cual, somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Jesús, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, 10 al 14. Después que el pan ha sido convertido en su puesto, cuerpo de Cristo, por el sacerdote, es colocado en la patena, donde se exhibe para su adoración. Esta cajita redonda tiene un hueco interior en forma de cruz para guardar la pieza de pan, consagrada. Todo alrededor de este objeto, generalmente de plata llamada sagrario, hay diseñados unos rayos solares. El católico debe postrarse ante este objeto y adorar a la pequeña hostia como a Dios. Este rito es muy similar a los ritos de las tribus paganas en sus adoraciones a sus dioses. El historiador Durant nos dice que la creencia en la transustanciación, como se practica por la religión católica, es una de las ceremonias más antiguas de las religiones primitivas. Un tipo de Eucaristía era celebrado en Egipto, por ejemplo, en el cual un pedazo de pastel era consagrado por un sacerdote y se suponía que se convertía en el cuerpo de Osiris. Después se comía y se tomaba vino como parte del rito. Los pasteles y la bebida ahoma de Mitra,
lo mismo que la idea de la transustanciación, eran parte de la religión del mitraísmo y eran similares a los de la Eucaristía católica de hoy. El que estas ideas eran creídas en la Roma pagana, se prueba por la pregunta retórica de Cicerón acerca del pan de Ceres y el vino de Baco. Aun en México y América Central, entre los que nunca habían oído de Cristo, existía la creencia de comerse el cuerpo de su divinidad. Cuando los misioneros católicos desembarcaron en México y Centroamérica tuvieron una gran sorpresa cuando vieron un rito religioso que les recordaba la comunión, una imagen hecha de harina que después de ser consagrada por los sacerdotes era distribuida entre el pueblo, el cual comía de ésta declarándolo como el cuerpo de su Dios. Cuando Roma conquistó el mundo, absorbió muchos de los ritos de los cultos paganos en su sistema religioso. Más tarde, los dos sistemas fueron consolidados. Líderes de la Iglesia apostata disfrazaron los ritos paganos con nombres cristianos y esta mezcla engañosa ha confundido al mundo entero. Con el fin de convencer a los paganos y los que creían en Cristo, como la Iglesia apostata de Roma adoptó la idea de comer y beber el cuerpo y sangre de su Dios. Y así la doctrina pagana de la transustanciación entró en la Iglesia profesante. La hostia redonda no es nada más que un viejo símbolo del sol, la hostia redonda cuya redondez es tan importante para el misterio romano, dice Hislop, es solamente otro símbolo de Baal, o el dios sol. Estos pasteles redondos eran usados en los antiguos misterios en Egipto. Al escribir de estos ritos, Wilkinson dice, el pastel delgado y redondo que aparece en todos los altares de Egipto. Cuando los misterios llegaron a Roma bajo el nombre de mitraísmo, los iniciados recibían un pequeño pastel redondo de pan sin levadura que simbolizaba el disco solar. Así podemos ver hasta qué punto llegó la Iglesia romana para adoptar el paganismo, poniendo a un lado las órdenes de las Escrituras en relación con el pan quebrado y sustituyéndolo con la galleta redonda del símbolo solar del paganismo. El Israel del Antiguo Testamento se apartaron del Señor y adoraron a Baal. Sabemos que levantaron imágenes del sol sobre sus altares. Pero durante el reinado de Josías, dichas imágenes fueron destruidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. 2 Crónicas 34, 4. El disgusto de nuestro Dios contra tales imágenes solares usadas por su pueblo es evidente. ¿Por qué? Pues, volver a las formas idolátricas que él aborrece al tratar de practicar los sagrados símbolos cristianos. Los primeros cristianos solían tomar la Santa Cena por la noche, siguiendo el ejemplo dado por Cristo mismo y por su prototipo, la Pascua del Antiguo Testamento. Pero al suceder los días de la apostasía, la Cena del Señor se comenzó a celebrar durante las reuniones matinales. El mitraísmo. Esta religión practicaba ciertos ritos, similares a la comunión de los cristianos que eran observados a primeras horas de la mañana. La idea se asociaba con el sol, con el amanecer, al levantarse su dios sol. Cuando vino la apostasía, como hemos visto, los líderes de la Iglesia hicieron muchos cambios de detalle en su deseo de mezclar ambas religiones en una sola. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. 1 Corintios 10, 16 al 21. En el siguiente capítulo, Pablo dio instrucciones a la Iglesia de Corinto, acerca de la observación correcta de la Cena del Señor. Posiblemente en aquella temprana época del cristianismo había una tendencia entre aquellos cristianos de Corinto de mezclar la verdadera Cena del Señor con los falsos ritos del paganismo. En conclusión, según la Biblia, en la Cena del Señor, se rompe el pan, se tomaba por la noche. Se tomaba después de la cena, instituida por Jesús. El pan y vino representan el cuerpo y sangre de Cristo. Se tomaba el pan y el vino. Representa una obra terminada y un sacrificio perfecto.
Se daba una simple bendición en oración a Dios sobre los elementos. Es una simple comida simbólica. En la misa católico-romana, se sirve el pan completo redondo en obleas preparadas mecánicamente. Se toma al amanecer. Se toma en ayunas. Una mezcla de paganismo. Se dice que el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre. Solo el pan puede ser tomado por la congregación. Se piensa que cada misa es un nuevo sacrificio de Cristo. Se cantan largas oraciones por los vivos y los muertos. Se practicaban ritos elaborados, difíciles de aprender por el oficiante novel. Dios te bendiga, suscríbete. Fin.